Alejandro Dumas nació el 24 de julio de 1802 en Francia. Era hijo del general francés Thomas Alexandre Dumas y de Mary Louise Elizabeth. En 1822 realizó su primer viaje a París, financiado con un producto de caza. Al llegar ahí, quedó fascinado con la ciudad. En 1853, Dumas decide regresar a París para construir varias empresas, de las cuales todas se fueron. Dumas muere el 5 de diciembre por un ataque al corazón. Ese mismo día, los prusianos estaban entrando al pueblo en el cual se había. Llegó a publicar 300 obras y numerosos artículos, lo cual lo llevó a ser uno de los autores más populares de toda Francia. 1804 Napoleón fue relegado de su poder y fue exiliado en una isla durante 100 días, y cualquier persona que tuviera contacto con él era considerado. Durante el tiempo en el que Napoleón estuvo en esta isla, se mandaba cartas con sus partidarios para preparar su regreso al poder. Después de los 100 días, ya antes mencionado, Napoleón vuelve a París y derroca al rey y vuelve a tener su imperio en las manos. Los personajes principales son Edmundo Dantes, protagonista de la historia. Fue traicionado por sus amigos y perdió su gran prestigio, también perdió la gran vida que tenía, pero en la cárcel logró volver a recuperar su prestigio y encontró una gran fortuna con la que después hizo demasiados amigos, se consiguió varias personalidades como Sinbad el Marino y Lord William Wilmore, y de ahí como que volvió a tener prestigio. Es una persona al principio que crees que es demasiado crédula, muy fácil de engañar, pero termina convirtiéndose en alguien muy prestigioso, demasiado astuto y lleno de virtudes, alguien muy misterioso. Después encontramos a Abate Faria, un sacerdote muy inteligente y sabio italiano, quien estaba encerrado con Edmundo. Él le enseña sobre el plan de Montecristo y le dice cómo puede escapar de la cárcel. En lo que intentan escapar, Edmundo muere, pero el conde se queda con todo lo que encuentran saliendo de ahí. Después podemos encontrar a Luigi Vampa. Luigi Vampa era un bandido italiano muy reconocido en Roma, gran amigo del conde de Montecristo. Lo liberó cuando lo visita en su guardia. Es demasiado leal, es un muy buen amigo, aunque pues comete. Luego podemos encontrar a Heidi o Aide, princesa de Yanina e hija del sultán de Ali Pacha. Cuando Ali Pacha es traicionado y muere, Heidi es vendida como esclava a los 13 años y adquirida por Dante. Después tenemos a Bertuccio o Bertuccio, mayordomo del conde de Montecristo. También tiene una historia de vida muy fuerte, pero es una persona demasiado agradecida por el trabajo que tiene y es un gran amigo del conde. Después tenemos a Ali, un esclavo mudo al cual él salvó cuando era Sinbad el Marino. El conde lo que hace es que soborna al verdugo para que no lo maten, y cuando le cortan la lengua él lo compra como esclavo y se lo lleva. Y por último, principal, tenemos a Bautista, un criado contratado por el conde en París, que se convierte en su tercer hombre de confianza. Es una persona demasiado leal, al igual que Bertuccio. Son muy buenos amigos del conde y confían totalmente en él y le están eternamente agradecidos. Después tenemos a la familia Morcerf. El principal de ellos es Fernando Mondego, conde de Morcerf. Fernando Mondego es primo de Mercedes, pero al estar toda la vida enamorada de ella, traiciona a Edmundo junto con Danglars para robarle su fortuna, su título y a su amor, en este caso Mercedes. Después tenemos a Mercedes Herrera, condesa de Morcerf, prometida de Edmundo Dantes al comienzo de la historia. Tras la desaparición de este y creyéndolo muerto por las mentiras de Fernando Mondego y Danglars, se casa con Fernando y tienen un hijo. El hijo es Alberto Morcerf, vizconde de Monteff, hijo de Mercedes y de Fernando Mondego, mejor amigo de Franz y Espy. Hace amistad con el conde en Roma. El principal es el barón Danglars, inicialmente el contador del mismo barco que Dante. Siempre ansía ser rico y poderoso y ve a Dante como un obstáculo. Cuando Dante está en la cárcel, ve la oportunidad de subir y contrae matrimonio con la baronesa viuda Herminia de Nargone.
y se vuelve uno de los banqueros más ricos de París. Después tenemos a Herminia Danglars, viuda del barón de Narbonne, casada ahora con Danglars. En su primer matrimonio con Ningone tuvo un romance con Villefort y de ahí nació su hijo Benedetto. Después tenemos a Eugenie Danglars, es hija del matrimonio del barón Danglars y de Herminia Danglars, y es prometida de Albert Morcerf. Después está la familia Belfort. Gerald Belfort, siendo procurador real de provincias, dicta el mandamiento para encarcelar a Edmundo con el único fin de proteger a su familia. Edmundo es Dante. Después está Héloïse de Belfort, segunda esposa del rey, o sea, de Gerard. Por su egoísmo, envenena a toda la familia Belfort para que su hijo Edward herede toda la fortuna familiar. Después está Valentina de Belfort, que es la hija y primera esposa de René Saint-Méran. Después está Eduardo Villefort, hijo de los Belfort, y de su segunda esposa, Héloïse. Es un niño muy travieso y es el que hace que Héloïse mate a todos para que él se pueda quedar con la fortuna. La novela comienza cuando Edmundo Dantes vuelve a Marsella, o Marsella, donde se encuentra con su familia y sus amigos. Dantes está a punto de recibir una promoción a capitán y está a punto de casarse con una bella catalana, Mercedes. Sin embargo, Dante no sabía que su gran fortuna o su gran suerte era la envidia de muchos, por ejemplo Danglars. Entonces, al intentar cumplir Dantes con las órdenes de su capitán, llega a una isla donde estaba Napoleón. Entonces sus amigos lo traicionan haciendo una carta anónima en la que dicen que él está coludido con Napoleón. Entonces, al llegar de nuevo a su isla natal, lo encarcelan porque dicen que no pueden permitir que se involucre con asuntos de traición a ayudar al emperador a regresar a Francia. En este caso el emperador es Napoleón. Entonces lo encarcelan el día de su boda. Durante su encarcelamiento, Dante comienza a desesperarse e intenta suicidarse varias veces, deja de comer y logra escapar, incluso ataca a un guardia y comienza a rezarle a Dios para que lo ayude a salir por estar encarcelado injustamente. En sus intentos de escape llega una vez a la celda del prisionero abate Farias, en este caso el sacerdote, el cual le ayuda a escapar, le indica cómo y le dice dónde puede encontrar un tesoro. Cuando estos iban a escapar, él muere. Pero Dante logra escapar evitando las rocas y llegando a una isla donde pasa la noche, y al siguiente día encuentra restos de un barco abandonado. Entonces los toma y con eso se hace pasar por un náufrago. Edmundo se hace pasar por un náufrago, hace amistad con ellos, se rasura y cambia su nombre y se vuelve contrabandista durante un tiempo. Después llega a la isla de Montecristo y es una isla desierta. Entonces Edmundo dedica varias horas y varios viajes a conocer sus alrededores y pues se vuelve el conde de Montecristo. Tiempo después de encontrar el tesoro y hacerse conde de Montecristo, regresa a Marsella para cobrar venganza, pero regresa con una identidad nueva y entonces nadie lo conoce. Empieza su búsqueda de venganza disfrazándose ya como el conde de Montecristo. Manipula a Danglars para que le dé un crédito ilimitado de 6 millones de francos y manipula la bolsa para destruir la fortuna de Danglars, cobrando los 6 millones solo cuando Danglars está al borde de la bancarrota. Dantes comienza a arruinar la vida de todos los que lo hicieron sufrir, pero hay un punto en el que se da cuenta que su ira es demasiado grande y que está haciendo más daño de lo que él pretendía. Entonces Dantes cancela su plan de destruirlos a todos y ayuda a equilibrar las cosas, pero su venganza aún no está totalmente completa. Entonces deja en libertad a Danglars, pero no sin aún secuestrarlo en Roma gracias a su amigo Luigi Vampa, el que comenté antes que era un gran bandido. Este hace que Danglars pase hambre y le quita su fortuna y comida. Finalmente revela su verdadera identidad en la cima de su agonía y también indemniza a todos los que se quedaron envueltos en el caso en el que él cobraba venganza, y en el proceso se conforma con su propia humanidad y es capaz de encontrar el perdón para sus enemigos.
Al final se queda con Mercedes, su antigua prometida, y encuentra paz. El título de las personas era considerado por la cantidad de dinero, propiedades o joyas que tuvieras, y si no tenías eso, pues eras pobre, obviamente, y pues eras considerado como... También en esa época valían más los tratos de palabra que los tratos escritos, y si estos tratos no se cumplían o no se llevaban a cabo, pues eras castigado por ley. Incluso si se hacía fraude con un trato de dinero, la sociedad te terminaba viendo peor que a un asesino. También existían muchos piratas y bandidos, por lo cual era muy inseguro como salir mucho a la calle por ciertas zonas, porque incluso te podrían llegar a secuestrar, como es lo que pasa varias. No existían los derechos humanos, por lo tanto las personas que tenían más dinero eran las que tenían el poder y podían inculpar a las personas injustamente y llevar. Creo que si yo hubiera estado en el lugar de Dante, hubiera intentado hacer exactamente lo mismo si no hubiera analizado la situación y las cosas. Y creo que es normal equivocarse y el darse cuenta que realmente ese no es el único camino o la venganza no es la única opción. Porque realmente consiguió el éxito que quiso y utilizó a todos de la manera en la que lo necesitó y se vengó de todas las maneras posibles, pero pues se dio cuenta que al final lo único que él necesitaba era recuperar sus riquezas y a Marcela. Por lo tanto, creo que es muy buena obra, demasiado, y te enseña de en verdad demasiadas cosas. Es muy buena de leer, demasiado entretenida y te hace identificarte mucho con los personajes. Aquí mi conclusión sería que realmente lo único que Dantes quería era justicia, porque realmente se le encarceló por envidia, lo mismo que él tuvo cuando lo encarcelaron y quiso vengarse. Por lo tanto eran como casos de si tú me maltratas, yo te maltrato, pero al final se dio cuenta que era malo y que todos sufrían, tanto como él, por lo que le estaba causando, y que realmente él no quería hacer sufrir como le hicieron sufrir a él. Por eso canceló sus planes y al final lo que hizo fue recuperar a su prometida y darse cuenta que realmente lo que importa es como esa parte humana de tu ser, y que realmente tú tienes que estar satisfecho y que no tienes que cobrar venganza, porque como que la vida la cobra sola. Es una muy buena obra, es demasiado entretenida y creo que te enseña demasiadas cosas. Me pareció un libro bastante interesante, con mucha historia detrás, y realmente yo lo voy a...